en la cadena SER, Zafarrancho Vilima. ¡Ay! Emplazamiento publicitario disponible. Con Álvaro Martín, Don Vilima. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Buenas tardes, Maleso. Dime. Buenas tardes, Ángela Alba. Tenemos chica nueva en la oficina. Buenas tardes, Gonzalo Rivas. Sin pecado concebido. Buenas tardes, Quique Silva. Sí. Al volante del 4L estará... Es que como me cambié de técnico todos los días, ya no me acuerdo de quién está al volante. Paco Barrera. En Zafarrancho Vilima, tebeos. De antes. Me resulta muy raro escuchar aquí que en la lejanía, como cantaba Chiquitete, ¿cómo era lo de la lejanía? Esta lejanía de mi amor, porque soy yo. La de trauma, la de niño en el psicólogo habrán estado años y años. Bueno, y tú De incluso, pronto, ¿no? Tú has gastado un dinero en me di terapia con cuenta eso, ¿no? Yo lo descubrí por el chiquetete, lo de los... Tú sospechabas cosas de antes, tú ves ¿no? cosas de esto, que llega más tarde, este regalo, lo otro no ha llegado todavía. Pero claro, Sospecha. cuando yo vi lo de las barbas, no estaba seguro, pero digo, esto va a ser rollo. Porque tú es verdad que alguna vez en el trastero de casa y eso encontraste cosas, el triciclo, Claro, y el triciclo, la bicicleta, todo. los patines. Cuidado con lo que dice de los Reyes, que ya está viendo el Revilla cómo va a terminar en el juicio. Madre mía, lo de Revilla, La cosa ¿eh? está chunga, sí. Sí, Todo este tema de Revilla y el Rey son cosas de ellos. totalmente. Son cosas particulares y locales. Y que se dan en todos sitios. Se dan en todos los sitios, pero particularmente en este. Como particular y local en la sección de Quique Silva, en la España barbaciada. Que a mi novia le gustan los albericoques. Que Quique. Muy Quique. Bueno, Ay, tenemos que ¿qué decir... pasa, hombre? Hola, Quique. Hola. ¿Dónde nos lleva tu sección en esta semana? Venga, pues vamos a seguir un tramo más por la provincia de Ciudad Real, tierra de los culipardos. Efectivamente. por ejemplo, y tras abandonar Almadenejos, donde tan amablemente nos atendió en la farmacia, con la primicia de que en septiembre la farmacia ya no... Sí. Sí, que se iba a expandir, se va a convertir en una Verdad, multinacional. Vamos a intentar ya desplazarnos de Ciudad Real, pero todavía tenemos que pararnos en un municipio más, y en este caso, a 123 kilómetros al este de Almadenejos, está el municipio de Granátula de Calatrava. Que la granátula pueblo- se la hacía yo a los CD que hacía yo pirata. Sí, pero, Hacía ojo. una granátula preciosa. Un pueblo con esdrújula, que eso siempre da más caché, ¿eh? Hombre, claro, todo lo que sea el O sea, drújulo. llano y agudo hay mucho, pero esdrújulo No tanto. No, el no trújulo... es tanto. ¿Eh? Pues entonces, Granátula Mm. de Calatrava. Este municipio tiene 686 habitantes y su gentilicio es granaluteño o granatuleña. Bueno, pues resulta que este municipio se sitúa en el llamado Valle de Jabalón, que es una zona de origen volcánico. O sea, en Ciudad Real hay una zona grande que es de origen volcánico, y en una de las lagunas o mares que se forman en uno de los cráteres de algún volcán que ya explotó en su momento, está Granátula de Calatrava. Perdona, entonces tú me quieres decir que las tablas de Daimiel tienen origen volcánico. Están muy cerca, sí. De hecho, las tablas de Daimiel están muy cerca de Granátula de Calatrava. Ahí tengo yo una foto. Entonces ya está. ¿Venía en Wikipedia eso, lo de la foto del Álvaro? Sí, sí. Sí, venía una. Ahí Álvaro De hecho, Vilima se hizo una foto. Sigue habiendo géiseres y fumarolas activas por allí. Ah, sí, es verdad, me lo dijo mi hermana hace poco, sí. Mira, en su pack de origen de municipio están los típicos, ¿vale? Origen paleolítico, por donde pasan los romanos, los musulmanes, los visigodos y gente con la camiseta del Betis, ¿vale? Respeto, ¿vale? No, mira, yo cuando voy de viaje juego a un juego, ¿vale? Que es, ¿cuánto tardo da igual el lugar que sea, y te puedo hablar del extranjero, cuánto tardo en ver una persona hablando catalán y una persona con la camiseta del Betis? El doble combo cuando son la misma persona. Bonus. Que eso me pasó el año pasado en Sigüenza, por cierto. Nah. Vale, en origen la localidad se forma a partir de las casas Cortijo que pertenecían a Almagro,
¿vale? Y se le concede el título de villa en 1712. En esta localidad nació Baldomero Espartero, militar y político español del siglo XIX, que gracias a su actuación en la Primera Guerra Carlista, dirigiendo al ejército isabelino, obtuvo los siguientes títulos: Príncipe de Vergara, Ah. Duque de Victoria, Duque de Morella, Conde de Luchana y Vizconde de Banderas. Qué de Parece cosa. una carta de vino. Vizconde de Banderas ya es reserva, ¿eh? Sí, 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 sí. Está fuerte, está fuerte. Tiene tanino, tiene tanino. Vale, menos el Principado de Vergara y el Ducado de Morella, Sí. que ya son títulos que no existen. Mm. Los otros tres siguen teniendo hoy día a una persona con apellido Espartero chupando del bote, ¿vale? Desde 1830, ¿no? ¿Y el príncipe Sí. de Bequelar está cogido también, o no? Sí, pero ya no, ya se lo han quitado. Ahora ¿has visto que al principio de Beclar le han cambiado un poco el peinado y ahora parece un poco más... No es lo mismo. Yo lo que he Sí. visto es que ahora han sacado unas príncipe de Bequelar con más chocolate por dentro, con doble de chocolate. Sí, pero O sea, que ahora trae chocolate, estudiade. ¿Sabes lo que te quieren Real Mercedes? Está en Real Mercedes estudiade. Ahora ya cambió un poquito de... Va en Vespa, lleva pantalones vaqueros así Estamos claritos. modernos. Sí, sí, sí. Su polito, sus cosas. Sus cositas, mi niño. Bueno, con toda esta historia, una visita obligada en su patrimonio es la casa de Espartero, donde te contarán obras y milagros de Baldomero Espartero. También se puede visitar la Fuente Agria, que está en la Plaza del Pueblo y cuyo origen precisamente es la fumarola que sigue activa. La Eso hace fumarola que- están dando fuerte allí, ¿eh? A la fumarola. Se puede visitar también un par de yacimientos de la Edad del Bronce, como son los yacimientos de Oreto y Zuqueca, un puente romano en Zuqueca y visitas guiadas al volcán del Cerro Gordo Llozosa. Vale. ¿Vale? ¿El Que es gordo, el volcán- ¿El gordo Llososa no tiene pinta de jugador argentino? Sí. El ¿Verdad? Gordo Llozosa El sí, gordo sí. Llososa, ¿eh? Y Se- de mafioso se- en Panamá. También, ¿no? en cualquier- En busca y captura el gordo yo. Del cártel del Goyo. A lo mejor los que tienen secuestrado a A Patri Patri puede era de ser esta gente. el gordo ¿eh? Llozosa habría, puede ser. Habría que rascar. Pues Sí. Claro. Yo lo veo más central aguerrido, ¿eh? Que jugó en el Sevilla en los 70, el gordo Llozosa, ¿verdad? ¿Eh? Mario Alberto García, el gordo Llozosa, ¿verdad? En cualquier caso viene de Sudamérica, ¿verdad? Está claro. El No, gordo sí, 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 Llozosa sí. viene No de tengo Sudamérica. pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿vale? Luchador de lucha libre mexicano también, También, con careta, enmascarado, con careta de claro. Pichardo, Sí. ¿verdad? Pichardo en paz descanse. Paz ¿eh? descanse Por Pichardo, por cierto. cierto. Lo hemos sí. nombrado ya 2 veces en paz descanse Sí, Pichardo. caretas a media asta. Hombre. Ojo, en paz descanse la tienda, que el señor Pichardo sigue vivo. Sí, sí, Bueno, además- un besito desde aquí fuerte. Y además, todavía le quedan unos meses. Ah, sí. Algunos. Todavía sí. se pueden comprar A bombitas la de peste, tienda. Gonzalo, Sí. de esas que te Todavía gustan a hay ti. cositas, ¿A ti te sí. gusta tirar Están bombitas de están de peste? No, no, no. liquidación. ¿No? Están ¿No te de gusta? liquidación. Lo veo muy vulgar. Y polvos pica pica de eso que se Tampoco, echan. tampoco. Fija, un recordatorio para todo el mundo. No es una buena broma si en la caja no viene dibujado un chino riéndose. Es ¿eh? verdad. En los polvos pica pica, en la bombita de Sí. peste siempre hay un chino Sí, pero riéndose. chino con sombrero triangular, ¿sabes No, lo que pero- te digo? Yo no. Pero Sí. ni la- El cigarrillo que ni- explota ni- también, ni- también La- venía. todo eso tiene chino, aunque el producto esté fabricado en Murcia. Da igual, siempre hay un chino No importa. riéndose. No, pero yo eso lo veo mejor con cárcel, ¿sabes? Que diga un de todo. Un cigarro que explota directamente, pero sin juicio. ¿A ti te han hecho la broma del petardo que explota? No, pero Porque tú he- has fumado mucho, ¿no? Sí, pero he visto Tú te has gente- cargado grandes paquetes de educado, ¿no? Sí, sí, pero he visto gente morir con los petardos, eso, vamos. ¿Ah, sí? ¡Pah! Eso te pone la cara, vamos. Eso es que te lo han hecho. No lo querrás No, recordar. bueno. No Un querrás amigo- recordar un amigo testimonio. que- Eso coge al niño al que sea en el momento y... Es que eso puede Aunque- provocar infarto, ¿eh? Bueno, ya vi de todo. ¡Pah! Qué miedo. Tú sabes lo que es eso. ¡Pah! Petardo que explota, hace tiempo que no se habla en la radio de los petardos que explotan. resplandor y Sí, hace sí. ¡pum! ¡Bum! Ya está aquí el petardo. Yo recuerdo de Pichardo, uno que era muy estrella, era el azucarillo, pero que dentro tenía una mosca, estaba estupendo. Ah, ¿sabes? ese era muy bueno. Ese estaba muy bien. Y el queso de cera. Y en las tazas también se pegaba, le ponía una cosita y ponía a disimular y y, luego no- y una- no podía quitar la taza del Y platillo. luego una cosa que ponían, que era como las perillas que le ponen a la gente que sufre de impotencia, que era una perilla. Y eso lo metías tú debajo de un plato y levantaba el plato para las cenas de Navidad y eso era gracioso, porque le tiraba la sopa al tío. En fin, cosas que. Sí. Pichardo ha dado para mucho, mucha fantasía y mucha Pichardo, imaginación. Un Quique, abrazo de aquí a seguimos Pichardo. con el pueblo. Seguimos con el pueblo llamado Granátula de Calatrava. Vaya, así que se nos olvide. ¿Vale? Bueno, hoy día se sigue dedicando mucha gente al encaje de bolillos y al esparto. Qué ¿vale? bonito. Así sí que han sido encaje de bolillos
y artesanía de esparto. Y en cuanto a la gastronomía, sus platos más típicos son los llamados mojes. Vale. ¿Y qué son los mojes? Lo que sea donde se pueda mojar pan. Ah, oye, eso está muy bien. O sea, todo tipo de guiso, donde después tú cuando acabes hagas pom, barquito bueno, Pom, sopón pom. bueno, eso Qué son rico. mojes. Claro. Claro que ya Así eso que- también dependerá del gusto El de cada hábito no cual, es al moje, ¿eh? La- También tengo que decirte. Sí, Pero Hombre, entonces más La- una actitud que un condimento, ¿no? efectivamente. O sea, por ejemplo, las cabrillas son mojes. Claro. Son mojes. La carrillera en salsa es moje. También. Huevo frito No. con puntillitas, también Sí. contaría como moje. Sí, pero Eso sí, el secreto ibérico, si le echas, por ejemplo, algún tipo de condimento o No, salsa, pero- sí podría ser moje. Podría ser, bueno, Pero eso si se no, puede no. consultar. Claro, es que en realidad a mí me parece un concepto muy amplio, ¿eh? Sí, a mí también. A mí también. excesivo. ¿Qué te Ahí. parece, Quique, si salimos de duda y llamamos a El Palomar, Casa Rural? Oye, rima, ¿eh? El Sí. Palomar, Casa Rural. Granátula De también un rima. poquito. Este niño me tiene destrozado un granátula. ¿verdad? También es posible que vean el teléfono, no lo conozcan y digan, como ahora están ofreciendo trabajo y tal, recordamos que estas llamadas no están preparadas, nadie nos espera en Granátula, nadie necesita ahora mismo una llamada de Zafarrancho Vilima. Por lo que sea. No, si no hay que insistir mucho, no lo cogen, vamos. que- No, Es más, no hay nadie en Granátula. no lo sé, Quique. ¿Granátula existe? Casa Rural Palomar, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Es Casa Hola. Rural El Palomar? Sí, Buenas, le llamo de Radio Sevilla, Cadena SER, en directo. Mi nombre es Álvaro Vilima, ¿con quién tengo el gusto de hablar? con Pilar. Hola, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el motivo de mi llamada es que mi compañero Quique Silva, que ya la saluda, Hola, buenas. Hola, buenas tardes. nos ha estado hablando aquí en una sección que tenemos muy bonita de la España que está menos densamente poblada, de Granátula de Calatrava. Y como resulta que hemos estado buscando oficina de turismo, alguien que nos pueda informar y no hemos encontrado, pues hemos decidido llamarte a ti, Pilar. Así tampoco es que hayamos dicho, vamos a llamar a Pilar, que la conozco yo, no, pero sí llamar ahí a la Casa Rural para confrontar algunos datitos sobre Granátula de Calatrava. Vosotros estáis ahí, ¿no? Ahora mismo no, hoy no estamos ahí. No, pero qué decir, el establecimiento lo tenéis en Granátula de Calatrava, ¿no? Sí, justamente en Granátula de Calatrava. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame, Pilar, ¿qué tal es el pueblo? ¿Cómo es? ¿Es bonito? ¿Me estás diciendo que esta radio está en directo? Completamente. Vale. No entiendo nada. Pero bueno. Bueno, Pilar, te estoy preguntando por tu pueblo, sí, para que me lo vendas un poco. Incluso si quieres me puedes hablar de tu casa rural, en fin. Yo qué sé, la oportunidad la pinta en calva. Vale. Venga, no hay va. ningún problema. Pues nada, pues sí, es un pueblo pequeñito, tranquilo. ¿Sí? Estamos a 10 kilómetros de Almagro y bueno, pues bien. Tiene de todo, de lo básico, pero un pueblo pequeño. Estamos rodeados de excavaciones, es una zona volcánica. Ujú. Y bien, disculpa, me dices que emisora Sí, es? Radio Sevilla, Cadena SER. Vale, gracias. Nada. Pues, Oye, eso es lo Pilar, que te- dime. Dime. No, nada, que eso es lo que te estaba contando. No, hombre, que yo conozco un poquito la zona, conozco un poquito Almagro, Volcánica. Moral de Calatrava, Ujú. Ciudad Real, que ahí hay incluso una parte que es incluso un poquito de montañita, bueno, no grandes montañas, pero un poquito de sierra hay ahí, ¿verdad? Sí, un poquito, poco. Un poquito. Oye, y mira, me ha hablado Quique que uno de los platos así famosos allí son los mojes. ¿No? El tiznao es más... A ver, Bueno, moje, sí, alguien le puede llamar moje, sí, tiznao. tiznao, Es más típico. pero explícame qué es el tiznao, Pilar. Bueno, pues el tiznao es una comida de toda la vida, Mm. de los abuelos y tal, que pues se asa un poco bacalao, pero bueno, un poquito de una raspa de bacalao para que le dé un poco de sabor, Mm, guindillones, mm, ajos mm. y pan tostado y todo eso, pues, y cebolla también se le puede poner. Y todo Tú estás eso, tirando pues, del sí. comodín del público, ¿no? ¿Hay alguien ahí que te está diciendo cosas, no? Sí, ¿Quién es? ¿Tu marido o algo? está mi marido. es que Ah, no y tu sabes marido, si ¿cómo lo se vais a llama? arreglar. ¿Cómo se llama tu marido, Pilar? Jesús, Jesús, dale un abrazo fuerte a Jesús. aquí le he puesto el altavoz para que lo oiga. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Bien. Vale, se te escucha un poquito bardosín cuarto de baño, pero a lo mejor es el eco del altavoz. Pues igual es el altavoz. Es el altavoz, no está en el cuarto de baño, eso no se está dando una duchita ni nada, ¿no? No, Vale, está con vale. el ordenador. ¿no? Ah, con el ordenador. ¿Qué está mirando la reserva? ¿Tenéis reservas para este fin de semana o qué? Pues este fin de semana estamos pendientes de confirmar, pero no.
Pendiente Aún de no confirmar. nos han confirmado. Pero pendiente de confirmar si estamos a viernes, ¿cuándo te van a Ya, confirmar? el viernes ya, pues igual se han echado atrás, son cosas que pasan. Bueno, pero tú habrás trincado el dinero de la reserva, ¿no, Pilar? O eso es Pues no, cancelar. ya te lo digo que estaba pendiente de confirmar. Me han llamado muy interesados, pero no han dicho ni muy Porque tú todavía. estás en las páginas web de esta con cancelación gratuita o algo. No, que le han llamado por teléfono. Ah, todavía que te han no llamado por teléfono, no ha sido a través de confirmado. plataforma ni nada. Claro, La claro, sí. antigua. Oye, pues dime cómo es tu casa rural, cuéntame. Véndela un poquito. Bueno, Lo primero que nos interesa, que es muy importante, Gonzalo, ¿está adaptada? ¿Adaptada a qué te refieres? ¿A minusválidos? No, menos Sí, válido, no, sí, personas con movilidad reducida. Sí, Sí. se puede. Se puede, ¿no? Estupendo. Sí, Sus a ver, sus está puertas para anchas, ¿no? Sí. Sí. Tiene pues grandes patios, no hay escalones. Estupendo. Mm. O sea, más o menos está adaptada tampoco. Tiene parte de arriba, parte de abajo. Con lo cosa que cual, con que el pues, minusválido se quede abajo estaría bien, con ¿no? que se quede abajo ya tiene ganado. Que el cachondeo está arriba, que se joda, ¿no? Pues ya está, ¿no? Ya él. Mira, por culo. Eso Que no está hubiera bien. venido. Que ahora va a ser un minusválido en Granátula de Calatrava también, con todos los sitios que hay también. Personas con Pilar, discapacidad. ¿y cuántas personas caben allí? Por ejemplo, imagínate que va el rey con Revilla y con Dos Jaime Otto a hacer personas. una cosa. ¿Cuántos caben en las camas allí? 12 personas. Coño, cabe, sí, sí, una bacanal. Exactamente. ¿Se han puede hecho hacer bacanales una allí? buena ¿Tú tienes constancia? ¿Te han dejado la...? ¿Te han dejado No, la...? no. No, de que esto de que dices tú, esta sábana hay que tirarla. Esto no... Nada. No Esto ni para es la nada. tintorería ni nada, ¿no? No, esto es el secreto del ventorro. ¿eh? Nada. ¿No? ¿Qué es lo más raro Eso digo yo. ¿Qué es lo más raro que se han dejado olvidado en una habitación allí, Pilar? ¿Se han dejado juguetitos? Pues nada ¿No? especial. Alguna camiseta. Ah, bueno, camiseta. Cosas normales. Cosas normales, ¿no? Bueno. Cosas normales. Mm. También tenemos piscina. Tenéis piscina. Bien, Ah, qué todo bueno. bien. Sí. ¿Piscina? ¿La piscina cubre toda la piscina o...? No. No Tiene una cubre. parte más relajada que... La no de, saben la de los nadar, abracitos y luego eso, ¿no? La que llega el agua por la cintura, ¿no? Y la parte Un de poquito más bañera, ¿no? arriba. Un poquito más arriba de... Vale. Y luego la otra que te llegará un poquito ya un poquito ya para titani, nadar, ¿no? Ya para nadar. Ya si no sabes nadar, no te aconsejo que te... Vale. Está bien. Pero Que te tirarse deja. de cabeza en ningún caso, ¿no? Sí, te puedes tirar, Te de puedes tirar, claro, ya. Claro, que luego está la las ambulancia. consecuencias ya. Claro. cabeza. Ya Que cada hay uno- ambulancia en el pueblo, ¿no? Claro. Oye, ¿y la casa rural está en el mismo pueblo? ¿Está en las afueras? ¿Está...? En el mismo pueblo, en el mismo en pueblo. Granátula de Calatrava, Ujú. en Palomar. Vale, se llama El Palomar, o sea, cualquier persona que quiera pasar un fin de semana, o no, un fin de semana o 3 meses seguidos si quiere, ¿no? O una semana, O o una 10 semana, o- días. En agosto hay mucha gente que viene 10 días, Es o que, hay una mucha, semana. es que hay mucha gente que no tiene en cuenta el turismo interior. El turismo interior está muy bien, ¿eh? Sí. Porque además, desde esa zona que estáis vosotros ahí, pues mira, se puede visitar Ciudad Real, las tablas de Daimiel, incluso si te tiras para la Estamos zona... muy bien. Claro. Estamos en un sitio estratégico Claro. para visitar todos los alrededores Claro. que nos pillan muy cerquita. Incluso si te tiras para la zona este, para Manzanares, Valdepeña, puedes ir a la laguna de Ruidera, en fin, que... Exacto. ¿Eh? Que estáis Sí, bien sí, ahí, sí. ¿no? Y ahí se vende mucho pan de pueblo, ¿no? Que allí le llamáis pan y ya está, ¿no? Aquí, bueno, ya te digo, pan redondo. Pan redondo y ya está. ¿Y qué le metéis dentro? ¿Le metéis cosas? ¿Chorizo de No, no, herradura? Pan. Pan y ya está, ¿no? Oye, Pilar, pues... entonces me has dicho que el plato es el tiznao. El tiznao. Vale, Ujú. vale. Luego de todo eso que te he dicho asado, pues se le pone un poco de aceite, Ujú, un poquito de aceite, vinagre, ujú. y bueno, pues ya está. Está bastante bueno para Oye. como aperitivo. Oye, y una cosa, Pilar, que me ha estado comentando Quique, que ahí nació Espartero, ¿no? Justamente, Sí. Espartero. Y se comenta mucho en el pueblo, o sea, tú vas, por ejemplo, a la farmacia y te encuentras con una vecina y dices, hay que ver lo de Espartero, hace tiempo que no se habla, cosas, ¿no? O... No creas, sí, No, se ¿no? abra. Sí, se habla ahí de Espartero. Sí. ¿Era buen hombre? Hombre, sí, porque iba a ser malo. Yo qué sé. No, Ahí ¿Tiene- solamente buena. ¿Tiene buena estatua, gente. Pilar, disculpa, ¿tiene estatua Espartero en su pueblo? Bueno, o el caballo. Que El es caballo, que el, lo ca- el demás que me caballo... interesa. Sí, tiene Ecuestre, el caballo ¿Sí? y un museo. ¿Y cómo son las gónadas de la estatua del caballo? Porque siempre se habla de las gónadas del caballo de Espartero. Bueno,
Pues bien, no está Tampoco mal. la has visto más grande tú, ¿no? Ay, Pilar, tiene calle tú, ¿eh? Tampoco para tanto. Tú tienes calle, ¿eh? Ya Tú has te tenido digo. ahí para comparar y dices tú, mira, lo del partero no era para tanto, No ¿no? habrá sido para humillar, hombre. No, bueno. Pilar, al final te he cogido cariño y todo, ¿eh? Hombre, ya te digo, y yo vosotros. Ah, que sí. Sí, esto al final... Mira, me voy a pasar un día. Yo es que tengo familia por ahí, ¿sabes? Bueno, Entonces, pues cuando quieras. Sí, porque si yo, por ejemplo, es casa rural, pero tenéis restaurante o algo, o solo casa rural. Es solo casa rural. Ah, eso Luego lo hay otros 2 bares, hay Ujú. 3 bares que se puede comer en cualquier de ellos. Ujú. Porque el pueblo, bueno, pues es muy grande, pero tiene pocos habitantes. Ah, que el pueblo que Pero es, bueno. es grande de extensión, pero que sois ya poquito, ¿no? Sí, son 700 habitantes lo que hay. 700 habitantes. Entonces, pues, Que tú no tendrás ni los teléfonos apuntados en la agenda, te lo sabes de memoria, de la poca gente que hay, más ¿no? o menos. Nos Claro. conocemos todos. Claro, voy a llamar a Mari, espérate, la llamo, pin, no tiene ni que mirar la agenda. Pilar, Dime. muchas gracias por habernos atendido, muchas gracias por haber vendido también Granátula de Calatrava y que sea siempre bienvenida aquí a Radio Sevilla de la misma forma que nosotros lo seremos en el Palomar El Casa Palomar, Rural. Granátula de Calatrava. Este Pues aplauso y esta fanfarria para ti, Pilar, muchas gracias, buenas tardes. nada, muchísimas gracias a vosotros. A ti un beso. Nosotros nos vamos a Adiós, nuestra adiós. sintonía de Sumario. Un beso de Pilar para deciros que, como siempre, hoy tendremos nuestro concurso Las Bilimadas. Que Patricia Guerrero, en su secuestro que sigue activo, A ver si termina ya lo del Papa, que todavía, hombre, lo han confirmado, pero ya. claro, nos va a traer la biografía de Jim Hammond, que para mí siempre será Lex Luthor, porque yo soy muy de Superman. De Superman de Christopher Reeve, los que han Ya, venido ya. después son mamarrachos. Y que nuestras fórmulas de contacto son en Facebook, Zafarrancho Vilima. en Instagram, Zafarrancho Vilima. en Twitter, @bilimadas. en YouTube. Pues YouTube, hay es que... Es que claro, ¿Qué ha pasado? desde ¿Qué ha aquí pasado? no, que desde aquí no puedo señalar, pero No, bueno, hay que pero darle yo a señalo por suscribirse, ti. al like y a la campanita. Efectivamente, sí, como las azafatas en los aviones. También estamos en TikTok, pero no nos gusta decirlo porque no nos gusta sacar pecho. Pero tenemos allí miles de seguidores. Y luego, Gonzalo, tenemos un correo Pues electrónico, sí. ¿verdad? zafarranchovilima@gmail.com. Y ahí, pues... Alabanzas, loas, en mi vida cambió cuando escuché la primera vez para bien, todo lo que ellos consideren. ¿Verdad? Y este programa que están escuchando, no el de hace una semana o dos, o el de hace 9 años, no, este mismo que están escuchando ahora mismo en el transistor, ya lo tienen disponible en la aplicación de la SER, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, porque puede ser que usted haya cogido el programa empezado y diga qué gente más graciosa, esto me está gustando, pues lo puede empezar desde el principio en cualquiera de estos agregadores de podcast. ¡Vamos, vamos! Aunque existe cierta controversia acerca de cuándo nace el tebeo o el cómic, algunos eruditos como Kiko Matamoros establecen que ciertas pinturas griegas y algunos relieves romanos, como la famosa columna de Trajano, incluso algunas pinturas rupestres, podrían ajustarse a la definición de cómic, que sería dibujos o figuras representando actividades o acciones. Algunas de ellas incluso tienen escenas separadas que siguen una secuencia temporal. Por supuesto, la Iglesia en su misión evangelizadora también se sirvió de dibujos y pinturas, en este caso, para contar la historia de Jesús en los frescos de las iglesias. Sin embargo, gracias a la genial invención de Gutenberg, la imprenta en el siglo XV, se popularizaron los pliegos de cordel y las aleluyas, aunque fueron los humoristas gráficos ingleses del XVIII los que desarrollaron el globo de diálogo, o conocido vulgarmente como bocadillo, en sus caricaturas para satirizar a sus gobernantes. Pero probablemente el primer libro de historietas sea Leonardo Undlandine en 1783.
Las historias gráficas encontraron un gran aliado en la prensa, donde diaria o semanalmente un autor ofrecía un episodio de algún personaje recurrente, y de esta manera, por ejemplo, nació Tintín, que se ofrecía por entregas en Le Petit Vingtième, suplemento del diario belga de orientación católica Le XXe siècle de 1929. En España, uno de los emblemas del cómic fue el TVO, que se editó con algunas interrupciones desde 1917 hasta 1998. Bueno, hablamos del TVO, hablamos del cómic en Zafarrancho Vilima. El cómic como forma narrativa en la que se intercalan diálogos con imágenes. Exacto. Pero como bien tú decías, TVO de hecho fue el que nos dio nombre. Claro, en España. En España fue el TVO. En España fue el TVO, y que tenía eso, bueno, que tenía, yo recuerdo lo que eran los grandes inventos del profesor Fran de Copenhague, que eran fantásticos, que luego tenía también, además del TVO, ellos tenían lo que eran Josécho el Vasco. Sí, cada uno tenía la familia Ulises. Exacto, la familia Ulises. Y además cada uno tenía, porque ya luego lo bueno de los TVO, y veremos que no solo de este sino de los demás, es que ya luego forman parte del imaginario y se trasladan a la vida diaria. Para comparar, cuando tú hacías algo que no tenía mucho sentido y dices, eso es un invento de TVO. Sí, los inventos del TVO. Que le va a poner, tenía algún problema a la familia de tú, viene aquí ahora como la familia Ulises. Hombre, que le va dando, ¿no? El TVO, es que el TVO en aquella época, que yo coleccionaba TVO. No. En una calidad de papel que no era muy buena, la calidad del TVO. Pulp. ¿Verdad? Pero con el tiempo ha cobrado tal valor que tú lo ves ahora y te impresiona, ¿verdad? Parece lo mejor del mundo. Sí. Como es tan extraño y tan que se distingue de los demás. Pero es que tú antes le dabas un TVO niño, era como darle ahora un iPad, ¿eh? Claro, es que lo que si tú llegas a los videojuegos y a los móviles de ahora era eso, los nuestros eran eso. Yo he llegado a conocer en mi época, algo que mi padre hacía mucho de pequeño, que era ir a un sitio donde tú cambiabas TVOs con otros niños. Se cambiaban. Allí en Jerez todavía había una plaza donde había mucha gente con puestecitos, y tú a lo mejor pagabas unos céntimos y cambiabas. Y lo ibas cambiando, claro, y lo ibas cambiando. Otro, ya este ya lo he leído, pues te llevaba uno de Jabato, de lo que fuera. Pero fíjate, sin tanto que no se nota nostalgia, pero lo que era el afán ese por leer, ¿no? Contando lo que de bien contaba mal eso. Bueno, estamos hablando aquí muy alegremente del TVO, pero habrá gente que no lo conozca. No sé si tú, Ángela, recuerdas el TVO, sabes lo que era el TVO. Era, creo que eran entregas semanales. Sí, en principio sí. Con una recopilación de autores. Es decir, no era como, por ejemplo, el superhumor, que el superhumor era prácticamente Ibáñez y poco más. Quique, ¿tú qué recuerdos tienes del TVO? A ver, yo como tal, lo que es el TVO, el que se editó con el nombre de TVO, no fui mucho de ello. Yo era más del superhumor precisamente, pero bueno, ahí también había cosas muchas veces que no eran de Ibáñez, ¿eh? Yo era gran fan, para mí el mejor de siempre era Anacleto, agente secreto. Con el cigarrillo caído en la boca, ¿eh? Sí, pero que la gente de ahora pensará que es Imanol Arias, pero que ya existía de antes. Sí. No. De hecho, a Imanol Arias lo diseñaron en función de Anacleto. A partir de ahí. Claro. Anacleto realmente, si os fijáis, del que tenía toda la cara, era de Carlos Faemino cuando joven. Sí. Hombre, ahí estaba también maravilloso el botón sacarino. Pero claro, pero es que esto que estáis diciendo vosotros es que el superhumor es posterior a lo que era Pulgarcito. Pulgarcito. Claro, no, Pulgarcito, es que el Pulgarcito en el DDT y el Tío Vivo es donde primeramente que estaban Escobar y que estaba el Ibáñez, y claro, y entonces ahí estaba el botón sacarino, y luego había algo que era fantástico, que era la 13 Rue del Percebe. La 13 Rue del Percebe es que ha estado vigente hasta hace totalmente, pero tú sí has conocido la 13 Rue del Percebe. Sí, a mí me daba la vida completamente la casera, ese edificio, o sea, todo me daba vida. Yo tengo un recuerdo del TV a pesar de mi corta edad, porque mi madre tenía un tío que ya falleció, el pobre, no, ya con 90 y pico de años, pero este tío de mi madre vivía en la Juncal y tenía un guacamayo, y esto es increíble, y él tenía una gran colección de TVOs, de Mortadelo y Filemón, de Asterix y Obelix, de Tintín, tenía como amplia colección. Y el loro, el guacamayo... Estaba esperando, digo, que el guacamayo que carajo pinta aquí. Porque, espérate, se sabía diálogos del cómic. Entonces tú abrías de forma aleatoria una parte de Asterix y Obelix, le leías un bocadillo y el loro te contestaba el siguiente. Tú sin leerlo, se lo sabía de memoria. Entonces tú ibas teniendo como una conversación del TVO con el loro. Y eso para mí era... Eso para mí era un descubrimiento. Tu vecino ese no te daría cosas de fumante. De No.
Pero maravilloso. Yo el la tío verdad, Pepe. sin llegar a la inteligencia esa del loro, pero yo había pulgarcitos que te los sabías de memoria. Y los mortadelos y esto era, pero era entero y una vez y otra. Y los tenía que dejar para luego cogerlos. Y luego había una cosa que hacía Ibáñez que era maravillosa, y es que Ibáñez era muy capaz de colocar a sus personajes, sobre todo a Mortadelo y Filemón, en la actualidad. Por ejemplo, Mortadelo y Filemón en las Olimpiadas del 92, ¿no? Sí. Por ejemplo, o sea, que bueno, eso fue, claro, eso ya fue, no, luego bueno, él incluso llegó a hacer de Bárcena, hizo del hermano de Alfonso Guerra, hizo otro. O sea, que él era Estiran el tiempo, estiran el tiempo. Pero yo volviendo, bueno, y los personajes eran míticos y además que ya se te pegaba, lo que yo quiero decir, cómo se trasladan a la vida real. Rompetecho. Hombre, ya cuando alguien veía mal o algo, decía, tú eres rompetecho, ¿sabes? Que te ponía. Y luego está bueno, y además el zipizape, ¿os acordáis? Hombre, a mí el zipizape no me... No era tanto, pero bueno, sí formaban, al final se trasladó. Era humor mesetario, Sí. Para mí era demasiado humor mesetario. Pero ya cuando uno se llevaba mal o algo, dice, uy, todos están como zipizape. Sí, pero Don Pantuflo, es que llamarle al padre Don Pantuflo Sí, que yo, lo primero que me ocurra, Don Pantuflo. ¿Lo acordáis de Carpanta? Hombre, no pasaba hambre Carpanta, ¿eh? Carpanta dice que se lo plantearon en su momento, los inicios, pues claro, lo que estaba, no más que de lo que recogía el hambre que se respiraba, claro. Y entonces que el gobierno estaba diciendo, bueno, tampoco hay que bromear que la gente está haciendo... Meterle un par de kilos a Carpanta en el próximo dibujo, ¿no? Tampoco es plan. Bueno, si os parece podemos hablar de los tebeos y los cómics extranjeros. Yo he mencionado en la presentación a Tintín, que era del viñetista y dibujante Hergé, belga, y Tintín un poquito, incluso a Hergé lo acusaron un poquito de ser tirando para amiguetes de los nazis, un poquito de... Él tuvo, verdaderamente, cuando sí respiraba un poco, pero él cuando se le planteó denuncia y eso que le hicieron fue con Tintín en el Congo. Claro, es que... Ese fue ahí se le fue la mano, vieron ya... ¿sabes? Es que No lo se pudo lo de Bélgica con el Congo... Claro, ahí Creo que lo tienen en el ADN. Es que no levantaron el pie ni en los cómics, ¿vale? Es que les dieron hasta en los cómics, ¿vale? Pero Tintín tenía algunos, yo recuerdo, por ejemplo, el perro Milú. Eso era, se le ponía... Yo siempre he sido muy fan del Capitán Haddock. También. Alcohólico de pro, pero con sus grandes frases, de Dupont y sus Dupont. insultos. Dupont y Dupont, que aquí eran Hernández y Fernández, efectivamente. Exacto, Hernández. Yo recuerdo, bueno, en mi casa tuvimos un Milú, que nos salió un poco inquieto, pero bueno. En la casa. ¿Pero era un Fox Terrier como Milú, de verdad? No, era, de ahí quizá le vino, pero vámonos. Oye, y Asterix y Obelix de Goscinny y Uderzo. Es que he dicho que Tintín es de 1929, ¿eh? Y sus referencias llegan a hoy. Asterix y Obelix, que yo creo que siguen completamente vigentes. Totalmente. Y además... los primeros Asterix y Obelix son de 1959. No, pero que ya quedó como... Ya que sonaba a libertad o libertario, no lo que no se reducía. No hizo una calidad y no entran estas... Y luego lo tan bonito eso de que se caen en una pócima, el Obelix se cae en una pócima y tiene el más fuerte del mundo, luego lo otro. Estos tebeos yo recuerdo que eran como de gente de más dinero, porque acordaros que estaban editados en tapa dura y costaban... Bueno, no, Tintín lo había también de tapa blanda, Tintín, en la editorial... no, pero yo coincido con Valeso, en mi época era algo más exquisito. Los de Asterix siempre eran tapa dura y costaban un dinerito. Yo me acuerdo de los pedirlos del prestados a Guacamayo, mí. el Asterix y Obelix era de tapa dura y Tintín era de tapa blanda, efectivamente. No, y que nosotros éramos más así de esto. Bueno, yo recuerdo Pepe Gotera y yo, pasando al otro, ¿acordáis de Pepe Gotera y Otilio? Hombre, Pepe Gotera y Otilio. Chapuza a domicilio. Ahí nace la serie Manos a la Obra. Manos a la Obra, con Ángel de Andrés y con... Claro. Pero es que el poder de la viñeta es una cosa un poco mágica, ¿eh? O sea, estamos hablando de cómics porque al final son viñetas correlativas. Sí. Pero una sola viñeta de Mafalda, de Quino, con 2 frases, y eso es el Twitter de antes, te lo estoy diciendo absolutamente todo. Yo descubrí un mundo grande con el mundo de la viñeta y del cómic, de ir a casa del tío de mi madre, y me encantaba. Y entonces yo, en el periódico del colegio, que lo inauguré yo con 8 años, que parecía que tenía 179... ¿Y qué nombre tenía el periódico del colegio? Se llamaba La Gaviota, si no recuerdo mal, y había una sección... Es del PP, creo. Es claro, el no, nombre... perdona, lo del PP es un cormorán. Vamos a llamar a las especies por sus nombres, ¿vale? Ya está, un cormorán, una gaviota. Y había una sección que era de viñetas de lo que había pasado en el último mes en el colegio. Y en la sección yo la titulé
Te veo y no lo creo, se llamaba. Ah, qué bonito. Y era maravillosa. Y yo descubrí un mundo, el poder dibujar y escribir al mismo tiempo y soltar 4 pildorazos, para mí me dio la vida por completo. Entonces, no sé, yo creo que es un formato muy chulo y muy divertido y que ha perdurado de diferentes formas, pero que yo creo que sigue gustando, ¿no? Sí, bueno, sigue gustando, siguen siendo grandes fuentes de sátira política, por ejemplo, Gallego y Rey. Y otros grandes, El Roto, y otros grandes viñetistas que siguen reflejando la actualidad. No, y además la capacidad, no, porque luego se repetían, pero eso eran, y valga la contradicción, era la capacidad de siempre escribir lo mismo y pintarlo y decirlo, pero que resultaba diferente, porque los mortadelos siempre terminaban igual, huyendo los dos de algo que le había salido fatal. Claro. ¿Qué has un hecho? fracaso, sí. Bueno, una gran primicia, no primicia porque evidentemente se le ocurrió a Anta Ibáñez, pero que el mortadelo es calvo por el profesor Bacterio. ¿Os acordáis del profesor Bacterio que hacía los experimentos? Sí. Entonces, el mortadelo era muy creído, ¿sabes? Con sus melenas, estaba muy creído. Y ahora el Bacterio dice, te voy a dar algo como diciendo, para que ya se te quede toda la vida. Y como lo hacía el profesor Bacterio, ya sabéis cómo era. Lo dejó calvo y de ahí empezó él ya que se quería disfrazar para huir un poco. Pero, por ejemplo, decir que era de la tía. De la tía de eso, de la inteligencia aeroterráquea que tenía yo, hombre, que a mí me encantaban. Habrá oyentes que se estén preguntando por qué está sonando Ajá, Stay Con Me. Bueno, evidentemente el nexo de unión es el videoclip de Ajá, donde los cantantes del grupo se meten en un cómic, ¿no? Un cómic, sí. Pero no son los únicos que le dedicaron una canción. Por ejemplo, Queen dedicó esta canción a Flash Gordon. ¿Verdad? Que tú la encuentras Societa, esta canción, ¿no? Hombre, Marisol? yo que decía, aparte de decir Flash, ajá, y no sé cuánto, el resto Sí, no, es pero pom, ahí hay pom, pom, power chords. Sí, hay intención, hay intención. Cuando No, ya pero- llevas 16 pom, 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 Eso empieza a doler el túnel metacarpiano, tengo que decir. Cambia un claro. poquito ya. Bueno, yo esto tiene es que- truco, esto tiene truco. Esto no es que Queen le dedicara una canción al cómic de Flash, sino que Queen hizo la banda sonora de la película de, película. Flash. De, Claro, el cómic película de de- mierda, por cierto. voy a decirlo. Sí, Una sí. película que nunca debió hacer. Salvo por la banda sonora y también te digo. Yo- El cómic de Flash Gordon es un ejemplo notable, igual que yo en esos mismos años, los años 30 del siglo XX, se empezó a publicar, en 1934 se empezó a publicar Flash Gordon, dibujado por Alex Raymond, y se sigue publicando hoy en día todavía. Lo mismo que pasa con El Príncipe Valiente, que es otro personaje de ¿De la verdad? época, que también empezó en los años 30, y todas las semanas se va publicando en periódicos de Estados Unidos una viñeta. Vamos, yo tengo la colección entera del Príncipe Valiente. Ojalá una colección del Príncipe Gitano, ¿verdad? Y un todo. Me encantaría. Es que doy dinero Pero- todo lo que tengo porque Pero se haga. Os llamo la atención porque de verdad es una historia muy muy elaborada. O sea, aparte de que evidentemente el autor ya Harold Foster se murió porque Sí. claro, el hombre no iba a durar Claro. toda la vida. Han ido pasando guionistas y dibujantes, pero continúa una historia que empezó en los años 30 y continúa hoy todavía. Ha tenido hijos, ha tenido nietos, o sea, es una cosa ya que va Relativa, y claro. Sí, sigue lo que estando igual de gusta. joven que siempre. Y otros que era Roberto Alcázar y Pedrín, ¿verdad? Que te lo apuntabas tú ya también. Ujú. Álvaro. Eso iba a decir. Pero antes me gustaría pasar por dentro de los cómics extranjeros, quizás uno de los más influyentes, por lo menos para mí, es Mafalda de Quino, que comenzó en 1964. Para mi gusto, yo llegaría incluso a decir que Matt Groening, el creador de Los Simpsons, incluso se pudo inspirar de alguna manera en una familia de clase media argentina compuesta por un padre, una madre y 2 hijos y una hija extremadamente inteligente, capaz de hacer una sátira política de todo lo que está ocurriendo en un país como Argentina. Vaya, desde aquí mi devoción por Quino y mi admiración por su trabajo Mafalda. Y nuestro pequeño rechazo a mi ley. No, pero que pero que es verdad lo que tú comentas, pero Mafalda ya pasó a convertirse en algo más, no era solamente el divertimento, el pasatiempo, que ya era como una actitud. No, de- eso dejaba pozo. Por eso, a eso voy. Mafalda dejaba pozo. Exacto, a eso voy. Filosofía, No prácticamente. puede haber alguien que haya leído No, no. Mafalda que se haya quedado igual. No, Claro. que digo que esa es la diferencia. Que esa es Claro, la diferencia claro. porque ya dice que se tomaba actitud frente a la injusticia, frente a, hombre, que ya se tomaba, es más, muchas viñetas se veían de eso, de reclamo, de reivindicación. Ujú. Y dentro de los cómics españoles, sobre todo los cómics de posguerra y muy apegados al régimen, pues mira, aquí tenemos a Asfalto, ¿no? Asfalto, Asfalto. cantando su canción
Capitán Trueno. Capitán Trueno. Decía, Falto de pan, buenas son tortas. Si el Capitán Trueno pudiera venir, todas nuestras cadenas saltarían en 1000. El Capitán Trueno era un cruzado. Era un señor que estaba en las cruzadas, efectivamente, en el siglo XIII y que se dedicó a recorrer todo el mundo porque se le quedó pequeño y luchando contra los malos. Siempre se encontraba como una especie de dictadores malignos que tenían sometido a un pueblo y los liberaba. Entonces eso tenía la censura un poquito mosqueada, ¿no? Entonces Víctor, lo diré, no era Ambrós, era el dibujante, Víctor Mora, que era el guionista, pues se las tenía que ver y desear para escaparse un poquito para que no le censuraran demasiado el cómic, porque siempre la historia era siempre la misma. Hay unos malos muy malos, que es un personaje así con mucho poder y tal, y luego están los oprimidos pobres, que a los que el Capitán Trueno libera. Y había cosas... Una especie de Robin Hood cruzado, ¿no? Claro, eso es. Y había cosas muy graciosas, como que él tenía una novia, Sigrid, que era la reina de Thule, de la isla de Thule, y claro, iba con él de vez en cuando y no estaban casados, no se llegaron a casar nunca durante toda la serie, y entonces cada vez que llegaban y acampaban en algún sitio, el dibujante tenía que dibujar una tienda para el Capitán Trueno y otra para Sigrid, para que nadie pensara que es que iban a dormir juntos ni nada parecido. Manteniendo, sí, que no. Bueno, que no pecaban, ¿no? No, y dentro de los españoles también Roberto Alcázar y Pedrín. Este es muy recordado también por aquellos jóvenes de la posguerra. Que yo me pasé bastante tiempo dudando si eran 2 o eran 3, si eran Roberto Alcázar y Pedrín. Pasa lo mismo que Santiago Ramón y Cajal, que no se sabe muy bien cuántos sabios son. O Ortega y Gasset, que había gente que pensaba que eran 2 filósofos en uno. Sí, 2 filósofos a elegir. Ortega escribe fino y Gasset escribe normal. Porque Pedrín era, además, eso lo encontró él, era como en un transatlántico, como que lo volvió Roberto Alcázar era una especie de periodista que también trabajó para la Interpol. Y Alcázar era como y Pedrín era como una especie de ayudante, ¿no? Estaba perdido y él lo iba metiendo en vereda. Oye, a mí me ha gustado mucho hacerle este repaso al TVO y al cómic español, pero es el momento de irnos a las bilimadas. Zafarrancho Vilima presenta las bilimadas. Gonzalo Rivas. Gracias. Locutor. Hay un equipo detrás, En Vilima, siempre repartiendo amor a sus vecinas. Eso fue una aportación de unos oyentes de Valencia que vinieron desde Valencia expresamente aquí al programa a cantarte esa canción. Lo que pasa es que nosotros no hemos querido seguir con las estrofas porque me gusta imaginar que cada oyente tiene su propia literatura, sus propios versos, sus propios ripios. Y que te imaginas de una forma. Lo que te digo también que es mucho. Pero todos te imaginan como un titán del amor, ¿eh? Sí, de ahí para arriba. Sí, incluso yo también. Latin Lover, ¿eh? Un Latin Lover, el último Latin Love. Tú mismo te habrás dicho alguna vez, mirándote al espejo, te habrás dicho alguna vez, Gonzalo, cuidado. No, yo cuando me veo al espejo digo, lo entiendo. Pero que luego, digo, lo veo, pero luego una responsabilidad cuando sale. Pero bueno, ya está, oye. Hay estadísticas. El 112 tiene estadísticas de la cantidad de infartos que haya podido provocar. No solo eso, sino de intentos de suicidio. También. Sí. De despechadas. No te creas, aunque parece despechados. Así, porque tengo esa imagen, pero luego cuando llegas... Eso que no te conocen, ¿eh? Y luego cuando llegas al hotel te sientes solo. Es diferente de otra vida. ¿Recurres al alcohol en tu gira, Gonzalo? Sí, a veces. Sí, ¿no? Claro. Pero lo hago más por leyenda que porque me guste, pero entiendo. De hecho, tú coges las botellas del minibar y las vacías en el bate para que luego los trabajadores del hotel digan, bueno, Gonzalo se lo bebe todo. Sí, porque viene bien, ¿sabes? Para la leyenda viene bien. Te lleva a lo mejor que te digo yo polvos de talco y los tiras por allí para que digan, no, Gonzalo va a la mala vida. ¿no? A todo. Se lleva, aunque tú lo veas así, pero luego... Aunque a ti realmente con lo que te gusta drogarte es con cubiletes de grazalema. Sí. Ahí es donde tú alcanzas la ambrosía, ¿no? Pero me tengo que cuidar porque Nirvana. Ha sido tantos años, un día de esto, verás tú. Bueno, ¿estás dispuesto a seducir, a querer, a amar? A todo lo que yo soy, en definitiva. A esto, ¿no? Hoy no te puedo preguntar qué prefieres, porque resulta obvio, porque la concursante de las bilimadas se encuentra hoy en el estudio y responde al precioso nombre de Tatiana Pizarro. Tatiana. Muy bien, Tatiana. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Bienvenida, acércate, Tatiana. si no te importa un poquito el micrófono. ¿Vale? Ahí, perfecto. Bueno, mi primera pregunta es obligada. Vale. ¿Estás dispuesta a dejarte seducir por el encanto natural y al mismo tiempo irresistible
o por el contrario quiere insultarlo. Y De decir que no vale Gonzalo nada. Rivas, Prom. Ya me tiene seducida. Sí. ¡Uy, qué Ya. bonito! Qué buen gusto, Tatiana. qué ¿Ha alegría. sido al entrar o...? entrar. A primera vista, eso es fuerte, es un flechazo, Gonzalo. Yo me lo he notado. Estaba hablando con vosotros, pero me miraba. Te taladraba la... Cuando entró, hablaba con vosotros, pero no estaba con vosotros. Pero eso es porque tienes aquí un poquito, has comido tarta antes y te ¿Tú dejas aquí crees? un No, trocito no. de... Nah. Eso es porque eres guapo. Ya está. yo Pero no- también eres guapo por fuera y guapo por dentro, que es casi más importante, te diría, ¿eh, Gonzalo? Eso ya lo diría para cuando me muera, dice, porque yo era bueno, pero... Ah, que pero tú, por dentro- no, que tú cuando- quieres ir a la superficialidad, ¿no? No, que cuando se muere uno siempre dicen eso, ¿sabes? Bueno, Vamos. coño, pero yo no quiero esperar a que te muera Ya, para por eso digo decírtelo, ¿no? eso, claro, No, no, gracias. preferirá que te lo digan Sí, vida, sí, ¿no? sí, en estos días, sí. gracias. Ahora que estamos, ¿no? Bueno, Tatiana, vas a llevarte a tu casa, simplemente por el hecho de estar aquí, ser oyente de Zafarrancho Vilima, una botella de flor de Utrera como esta y una camiseta de Zafarrancho Vilima. Pero para ello tendrás que enfrentarte a 4 preguntas de diversas temáticas. ¿Te parece? Me parece bien. Mira, la primera es de cine y televisión y te la formula Maleso. En la jungla de cristal, película entrecomillada, el edificio donde transcurre la acción es un protagonista más. ¿Cómo se llama el edificio? ¿Has visto La jungla de cristal? Creo que Esa de Bruce Willis. sí. Que han tenido que desvalijar una armería porque yo no sé cuántas balas se disparan allí. ¿Cuántas balas puede llevar un tío en lo harto? Sí, es que tú verdad. te paras a pensarlo. horroroso. Dice, ha disparado 800 balas. ¿Sabes lo que pesan 800 balas? Imagínate. Sí, lleva- Barbaridad. Bueno, lo has visto, ¿no? Sí. Vale. Pues el edificio tiene Tiene un nombre. su Tiene propia un nombre. personalidad y tiene un nombre. Vale. ¿Cuál es? Espérate, te Venga. damos 3 opciones. 3 opciones. A. Nakatomi Plaza. B. Empire Plaza. O C. Plaza de España. Yo A ver, acércate al micro, por favor. diría que la A. Bien. ¡Muy bien! Bien, ¡Nakatomi bien, Plaza! bien. ¡Muy bien! Y una fanfarrea. Nakatomi, bamba. Efectivamente. Era en Nakatomi Plaza. Estupendo. Muy bien. Bueno, ¿te gusta la música? Sí, mucho. ¿Sí? Todo. ¿Tienes algún...? Todo. ¿No hay así un... ¿El reggaetón te gusta también? También. Sí, dame flamenco, el reggaetón, gasolina, todo. mayonesa, toda Todo, esa mierda todo, te gusta, todo. Tatiana. La ¿De verdad? sevillana, el respeto. fandango, la Hostia copla, puta. todo. Joder, un filtro, ¿no? No, No, sin no. filtro. Sin filtro. Pero es una virtud, cuanto más cosas te gusten, más disfrutas. O sea, que- Hombre, claro, ya, que has puesto así. Pues no, es que es verdad. El filo seguro que será de Nietzsche o algo, es que es profundo. Vale. Cuanto más te guste, Sí, no, Venga. así, claro, no hay opción al aburrimiento. Exacto. Está claro. Bueno, Quique Silva, en la lejanía y al mismo tiempo en la cercanía de nuestros corazones, te va a formular una pregunta de música y cultura. Venga. Venga, vamos con ella. En septiembre de 1992 se lanza una canción que sale en el 80% de las películas y en el 90% de los vídeos de gente aprendiendo a tocar la guitarra, que es Creep de Radiohead. Vamos a escucharla. ¡Todo el mundo! Vale. Pues, No, espérate, la escuchamos, Quique. bueno, son 21 segundos, no te queda mucho. Un poquito, que esta canción es mucha canción. Mucho ambiente. Dale, Quique. Venga, pues la pregunta es, ¿a qué disco pertenece? ¿Te gusta Radiohead? No, más de Eco de Rocío. Sí. Vale, no pasa nada. Bueno, pues puede ser A, OK Computer, puede ser B, Pablo Honey, o puede ser C, Antonio Sugar. Pues voy a darle a la B. ¡Muy bien! ¡Oh! muy bien, muy bien. Va, Muy bárbaro. bien, niña hecha Hay que- primitiva, hecha primitiva. Hay que recordarle a Tatiana que lleva 2 de 2. Sí, que sí. no, Ah, que no sí. nos gusta la gente que la acepta toda. No. No. La gente de sabionda no. De hecho, tú puedes, ya vas a relajar. Ya Vale. ya no tienes que pensar, ya incluso como si quieres decir, no me dé opciones, ¿vale? Porque Ángela tiene una pregunta de deportes para ti. Deportes Ángela. Que haya rollo de esquina al lado de una farmacia. Y dice así, Tatiana. Muy mona la blusa, Tatiana. Lleva blusita calada, un poco rociera, un poco de ara de romería.
¿Verdad? Grita primavera, ¿verdad? Grita primavera en el Corte Inglés, voy. Desde que ganara su última liga en el 84, la mejor posición del Athletic de Bilbao ha sido su subcampeonato, no sé leer, Tatiana, de repente. Venga, sin problema. En la liga 97-98. ¿Quién era su entrenador? Espérate, te la voy a traducir, ¿vale? El Athletic de Bilbao queda subcampeón Sí. de la Liga en la temporada 97-98. Y lo que buscamos es el nombre del entrenador que entrenaba al Athletic de Bilbao en esa temporada. Vale. A. Luis Fernández. B. Jap Heiknes. Porque siempre me pones idiomas raros, Quique. Jules Heiken. Pero porque siempre me pones idiomas extraños, idiomas queridas. Este era holandés, ¿no? Papá Este tiene era- Alzheimer. Quique. Alemán. Era alemán. Ah, este era alemán, Vale. Jules Heiken. O la C. Lotina. Lotina Casal también. Podría ser. Venga. La C. ¡Oh! Qué generosidad. ¿Quién era Ángela? Era la A, Luis Fernández. Era Luis El más Fernández. normalito también. Era tengo Luis que Fernández, decirte. que era francés, Era francés, pero de origen pero de- español. Sí, Exacto. de Tarifa, ¿no? De ta- Creo que era, además. de Tarifa, efectivamente. Hablaba perfectamente el Hay español. hay dos nacionalizados franceses de origen español muy famosos, nacidos en Cádiz, de origen gaditano. El Luis otro es Jean Fernández, Reno. el otro es Jean Reno, que no se llama Jean Reno, sino se llama Juan Moreno, y se afrancesó el nombre, Porque y es da de San caché. Lucas de Barrameda. Es que esas cosas da caché. Jean Reno. Ah. Gonzalo, tú tienes una pregunta de EGB Sí. para lo que yo no sé si Tatiana es de la EGB o ya es más jovencita de la ESO. De la EGB. De la EGB, muy bien. No la ves, la juventud. Vamos. Divino tesoro. ¿Cuál de los siguientes números es primo? A. 23. B. 15. No se llaman primos, se llaman hermanos. La C. Venga. No, pero muy bien, muy bien, Ya muy está, bien. muy bien, Muy bien, muy bien. Qué generosidad, vamos a ver, ¿eh? vamos a ver. Ya está Qui- bien. Quique, Muy Paco Quique. nos va a preparar una fanfarria en cualquier caso, pero Quique va a hacernos el recuento de flores, utreras y moñones. Pues ha sido la participación perfecta. 2 flores de Utrera y 2 moñones. ¡Muy bien! ¡Bravo! Tatiana Pizarro. Qué nombre tan bello. Oye, Tatiana, ¿te vas a llevar con esto, Quique? ¿Qué es lo que se lleva? Pues se llevó una botella de elixir de canela de flor de Utrera, que entiendo que será como la que tenéis ahí, pero llena. Dale, que me No, dame un poquito, no te Un poquito. creas. Pues entonces darle esa. Y, Y una camiseta de Zafarrancho Vilima diseñada por nuestros amigos de Flor de Utrera. y ahora viene la Maravilloso. pregunta controvertida, la pregunta que necesita un saxofón de fondo, porque Yo sé es que- la pregunta que Gonzalo le... Bueno, Está muy bien. Aunque llevamos poco tiempo, pero qué talla. ¿Cómo? Lo ha dicho como la del diario de Patricia. ¿Usted quién es? ¿Pero usted quién ¿Pero es? usted quién es? ¡Camiga! ¡Camiga! Me ha visto demasiado ¿Pero tú impulsivo. quién eres, Camiga? Me ha visto demasiado impulsivo. Pregúntaselo otra vez, Gonzalo. Como has ganado la camiseta, Sí. Él quiere saber. quiero saber, no solo yo, sino todos los que te ven, Sobre todo los que no te ven. Vamos a Todos ver. los que no te ven. Los que te palpen. ¿qué talla para encantar a los que te vean? La M. Oh, La M, Oh, muy la bien. M, muy bien, Tatiana, muy la bien. M. Yo diría que incluso a la M puede bailarle un poco, porque No, no. bailar de lejos es bailar. es bailar. No, pero es una M de muy súper, ¿vale? Ya está, bueno, pues la M para ti, Una gran Tatiana. M. Tatiana, oyente de Zafarrancho de Vilima. Sí, ¿Sí? sí. Cuéntame cómo lo escuchas, qué hacemos por ti. Pues me cómo es- ayudáis mucho, la verdad. ¿Sí? Sí. Me sacáis una sonrisa, sí. Siempre. ¿En qué momentos te gusta escuchar Zafarrancho de Vilima? ¿Tiene alguna cosa? Dice, cuando salgo a andar, cuando... Pues cuando llego a mi casa del trabajo me gusta tumbarme en la cama y ahí os escucho. Ujú. Qué tentador, ¿eh? Sí. Y todo esto lo dices pese a Gonzalo, ¿no? Pese a bueno, Gonzalo. Aún con Gonzalo. Ah, ujú. ¿Tienes alguna parte del programa que te guste más, que tú digas? Toda toda, me ¿no? gusta, me Es que es como una, como que no se puede, ¿verdad? Como que no se puede disgregar una cosa de la otra. Es todo un... Zafarrancho Vilima es uno, es grande y es Es un libre, pack. ¿no? Es un pack, ¿no? Bueno, Tatiana, ¿a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Pues yo soy responsable de un contact center. De un contact center. O sea, ¿tú eres de las que hacen llamadas o de las que reciben llamadas? Nosotros recibimos llamadas. Ah, vale, no eres de las que llaman de esto No, de hola, no le llamamos llamo a de molestar tal, a no sé nadie, nada". nada. Tú no nada. despiertas, ¿no? ¿No? No.
Oye, eso de llamar a la hora de la siesta, eso es no, tú que, hombre, no estás en eso, pero está más o menos en el gremio. Claro. Eso se hace, ¿no? Queriendo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Para molestar, claro. Claro. Sí. Cuanto más temprano llamas, mucho mejor. Sí, ¿no? Más cabreado coger nota, claro. ¿no? Y contar de que te dejen, en fin. Bueno, Tatiana, pues yo te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. Si quieres te quedas aquí ahora con nosotros, porque nosotros nos vamos a las grandes biografías de Patricia Guerrero. Un beso, Tatiana. Un beso. Igualmente. En Zafarrancho Vilima, grandes biografías. Hoy, en Grandes Biografías, Gene Hackman. Repasaremos la vida del mejor villano salido de un cómic, Lex Luthor, el malo de Superman. Hoy recordaremos la vida de Eugene Allen Hackman, votado en su escuela de actuación como el menos probable a triunfar. El pequeño Eugene nació en California el 30 de enero de 1930, pero el niño tenía antepasados hasta en San Nicolás del Puerto. Pa' colmo, los padres dieron más vuelta que un revisor de zona sur para buscarse la vida hasta que acabaron donde se acaba siempre, viviendo con la suegra, en Illinois. Allí su padre trabajó de lo mismo que Antonio Alcántara, pero sin defraudar Hacienda. Y como el matrimonio no iba muy bien, tuvieron otro niño, el Richard. Al año siguiente, cuando Jim tenía 13 años, sus padres se divorciaron y él se quedó con su madre y con su abuela porque la abuela hacía la tortilla de papa carduita y sin cebolla. En 1946, a los 16 años, se independizó, alistándose en la Marina diciendo que tenía 18, porque ya medía 1,88 de altura y a nadie le extrañó que estuviera todo el tiempo diciendo en plan. Allí sirvió 3 años como operador de radio hasta que se hartó de arreglar walkie-talkie y se volvió a Nueva York. En la Gran Manzana trabajó menos que la novia de Ávalo, así que regresó a Illinois y aprovechó la beca que daba el gobierno a los exmilitares para estudiar televisión y periodismo. Gracias a estos estudios pudo empezar a trabajar en la radio. En 1956, con 26 años, se casó con Fay Maltese, con quien tuvo 3 hijos, y que le acompañó a la premier de Superman con el mismo peinado que tu abuela fue a tu bautizo. El matrimonio duró 30 años. Atención, se divorciaron en 1986 porque Fay decía que la había visto 3 veces en los 2 últimos años. Más allá de los 30... y harto de no poder ir ni al Sushi Panda con el sueldo de la radio, ingresó en la escuela de interpretación Pasadena Playhouse, en Los Ángeles, donde le dijeron que era más malo que Bob Dylan haciendo playback. En 1962, su madre tuvo un pequeño accidente con el brasero de la mesa camilla y Jim tuvo que regresar a Nueva York para recoger la ceniza y para pelearse con los del ocaso porque le querían cobrar la incineración. Ya que estaba allí, siguió estudiando y dio el salto a Broadway, cosechando tal éxito que le abrió las puertas de la Gran Manzana, de la gran pantalla. Su salto a la fama fue con la interpretación del hermano de Clyde en la película Bonnie and Clyde, aunque el Oscar llegaría en 1972 con su interpretación en The French Connection, La Junquera en español. Y ya todo fue triunfar. En esta época se dejó bigote, competía en carreras de coche y le salía el pelo nada más desde la mitad de la cabeza a la altura de las orejas para atrás, que cuando se quitaba el casco parecía el Drácula de Bram Stoker. En 1984, Jim conoció a Betsy Arakawa, con la que se casó en 1991, 5 años después de su divorcio y tras 7 años de noviazgo. Podéis hacer las cuentas, ¿eh? Por desgracia, Betsy le dio un jama en la casa y debido al Alzheimer, Jim no pudo ayudarla ni sobrevivir sin ella, por lo que se cree que el actor nos dejó por ahí por el 18 de febrero de 2025, a los 95 años de edad, aunque ustedes siempre podrán recordarlo cuando hablen con alguien de San Nicolás del Puerto o vean un vídeo de Bob Dylan haciendo playback. Patricia Guerrero y las grandes biografías de Zafarrancho Vilima, Jim Hackman,
La única mujer capaz de hilar Jim Hammond, Superman y San Nicolás del Puerto. Un beso fuerte, Patri. Te queremos. Un beso. Bueno, nosotros nos despedimos. Vosotros y vosotras podéis volver a escucharnos el próximo viernes a las 7 de la tarde aquí en Cadena SER en el Transistor y siempre que lo queráis en el podcast de la aplicación de la SER, es verdad. Yo no lo voy a ocultar, que si movéis el dial de la radio hacia un lado, hacia otro, vais a encontrar más cosas, porque hay más cosas, hay compañeros haciendo buena radio, pero no es más que gente hablando en los micros. La radio, la que no tiene filtro, se llama Zafarrancho Vilima y la hacemos aquí en Radio Sevilla, Cadena SER. De difusiones, de fascículos y colecciones.